En los últimos días, el nombre de Ella Belden ha vuelto a aparecer en titulares y conversaciones privadas con una intensidad poco habitual para una actriz que siempre se caracterizó por su discreción. A sus 33 años, nacida un 25 de julio de 1992 y aún sin contraer matrimonio, la intérprete mexicana atraviesa un capítulo que ha conmocionado incluso a quienes la conocen desde sus primeros pasos en la televisión. Su madre, en una entrevista reciente que se volvió viral, rompió en llanto al intentar explicar el peso que eleva su hija sobre los hombros. No era un llanto teatral ni buscado. Era el desborde de una mujer que ve sufrir en silencio a quien más quiere. Esa imagen ha despertado preguntas inevitables, que puede ser tan grande como para quebrar la compostura de una familia que siempre se mostró unida y reservada. Síguenos, activa la campanita y suscríbete para ver muchos más videos. La tristeza de Ella Belden no tiene un solo nombre, pero sí un origen que se remonta a varios años atrás y que, según quienes han estado cerca de ella, se intensificó de manera dramática en los últimos 24 meses. Fuentes cercanas a la actriz describen un vacío que nació cuando, después de una relación larga y pública que muchos daban por sentada como definitiva, todo se derrumbó de la forma más abrupta y dolorosa posible. No fue una ruptura anunciada con comunicados ni fotos de despedida. Fue una desaparición repentina del hombre que ella consideraba el amor de su vida y con quien, en privado, ya hablaba de formar una familia. Durante meses, ella mantuvo la sonrisa en eventos, estrenos y sesiones fotográficas mientras lidiaba con un duelo que nadie en su entorno inmediato comprendió del todo. Las noches eran las peores. Regresaba a su departamento en la Ciudad de México, cerraba la puerta y se derrumbaba. Amigas íntimas cuentan que la encontraban sentada en el suelo del baño, con el teléfono en la mano revisando mensajes antiguos, incapaz de borrar fotos o conversaciones. El dolor no era solo por la pérdida de la pareja, sino por la traición que vino después. La otra persona involucrada era alguien del mismo círculo profesional, una mujer que ella consideraba amiga y confidente. Ese golpe doble, la infidelidad y la traición de una amistad, la dejó sin piso. Pero la tristeza se hizo aún más honda cuando, tras el impacto inicial, ella descubrió que estaba embarazada. El embarazo llegó en el peor momento posible. La relación ya estaba rota, la confianza destruida y la idea de ser madre soltera a los 31 años la aterró. Durante semanas mantuvo la noticia en absoluto secreto, solo compartida con su madre y su hermana mayor. Las ecografías las guardaba en un sobre dentro de su closet, sin atreverse a mirarlas demasiado tiempo. Finalmente, después de largas conversaciones familiares y noches enteras llorando, tomó la decisión de interrumpir el embarazo. Fue una resolución tomada en soledad absoluta, sin presión externa, pero con un sentimiento de culpa que la persigue hasta hoy. Esa pérdida, la del hijo que nunca llegó a nacer, es el núcleo de la tristeza que su madre no puede mencionar sin que se le quiebre la voz. No se trata de un arrepentimiento público ni de una postura ideológica. Es el dolor íntimo de una mujer que quiso ser madre en un momento en que todo su mundo se desmoronaba y que, al elegir protegerse a sí misma, sintió que perdía también una parte irrecuperable de su futuro. Desde entonces, ella ha intentado seguir adelante, pero quienes la ven de cerca notan que algo en sus ojos cambió para siempre. Ya no es la misma chica que reía con facilidad en las entrevistas de 2017 o 2018. Hay una sombra que aparece incluso cuando sonríe para las cámaras. El cuerpo de Ella Belden empezó a hablar cuando él la dejó de hacerlo. A finales de 2023, quienes trabajaron con ella en la telenovela que grababa en esos meses notaron que perdía peso a un ritmo alarmante. De por sí delgada, llegó a pesar menos de 45 kilos en 1,70 m de estatura. Los maquilistas tenían que usar capas extras de base para disimular las ojeras permanentes y la palidez que ningún bronceador lograba ocultar. En el set pedía constantemente té de manzanilla y se retiraba a su camerino cada vez que había pausas largas. Ali, según una asistente de producción que pidió permanecer en el anonimato, la escuchaban llorar en silencio. Los episodios de ansiedad se volvieron frecuentes. Ella empezó a sufrir ataques de pánico en lugares públicos, en un restaurante de Polanco, en pleno tráfico de la Ciudad de México, incluso durante una firma de autógrafos en Guadalajara.
En una ocasión, tuvo que ser sacada por la puerta trasera de un centro comercial porque sintió que se ahogaba entre la gente que le pedía fotos. Desde entonces, sus salidas se redujeron al mínimo. Su cuenta de Instagram, que solía estar llena de historias cotidianas, se volvió un espacio casi exclusivamente laboral. En términos médicos, fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada y depresión mayor. Inició tratamiento psiquiátrico y psicológico, pero la medicación le provocaba efectos secundarios que la asustaban. Insomnio severo, pérdida de apetito aún mayor, y una sensación constante de irrealidad que le impedía actuar con naturalidad. Hubo semanas en que canceló hasta 3 compromisos laborales seguidos, algo impensable en una actriz que siempre se caracterizó por su profesionalismo. Los productores, al principio comprensivos, empezaron a presionar. Necesitamos fechas, ella le decían. Ella asentía, prometía regresar pronto, pero volvía a encerrarse. El insomnio se convirtió en su compañero más fiel. Hay noches en que no duerme más de 90 minutos seguidos. Se levanta, camina por su departamento, pone música suave, intenta leer, pero la mente regresa siempre al mismo lugar. La ecografía que nunca mostró a nadie, el mensaje de despedida que recibió a las 3 de la madrugada, la sensación de que su cuerpo la traicionó al mismo tiempo que su corazón. Su madre, desesperada, se mudó temporalmente con ella durante varios meses del año pasado. Era la única persona capaz de calmarla cuando los ataques de llanto duraban horas. Físicamente, también aparecieron otros síntomas: caída del cabello en mechones, dermatitis nerviosa en los brazos y una debilidad muscular que la obligó a suspender las clases de pilates que tanto disfrutaba. Los médicos le hablaron de la relación directa entre el estrés crónico y el deterioro del sistema inmunológico. Ella escuchaba, asentía, pero en su interior sentía que no había salida. «Estoy rota», le dijo una vez a su terapeuta, según cuenta alguien que conoce el caso. «Yo no sé si alguna vez voy a poder pegarme de nuevo». Paralelamente al drama personal, la carrera de Ella Velden vive su propio viacrucis. Durante años fue considerada una de las actrices jóvenes más prometedoras de Televisa. Protagónicos consecutivos, portadas de revistas, campanas publicitarias millonarias. Pero desde 2022, las ofertas han disminuido notablemente, y no es casualidad. En la industria circulan 2 versiones. La primera, la oficial. Ella decidió tomarse un tiempo para proyectos más selectivos y para cuidar su salud. La segunda, la que se susurra en los pasillos de San Ángel y Santa Fe, es mucho más cruda. Varios productores importantes la tienen en una especie de lista negra informal después de que rechazara, en 2021, un protagónico que la empresa consideraba estratégico. El proyecto fue ofrecido primero a ella, pero ella, en medio de su crisis personal, pidió posponer la firma del contrato. La respuesta de la televisora fue asignar el papel a otra actriz y desde entonces sus invitaciones se redujeron a personajes secundarios o cameos. Además, existe un episodio que muy pocos conocen pero que marcó un antes y un después. Durante la grabación de una escena de alto contenido emocional en 2023, ella sufrió un colapso en pleno set. Lloró desconsoladamente durante más de 40 minutos, incapaz de continuar. El director paró la grabación, pero el rumor corrió rápido. Al día siguiente, algunos compañeros recibieron mensajes de superiores preguntando si la niña estaba en condiciones de seguir. Ella se enteró y eso profundizó su paranoia de que la industria la estaba descartando por inestable. Otro secreto que guarda celosamente es que en realidad ha rechazado al menos 3 ofertas internacionales, 2 series en plataformas de streaming y una película en España, porque el miedo a volar largas distancias se volvió incontrolable después de un ataque de pánico en un vuelo a Miami. La idea de estar lejos de su madre y de su terapeuta durante semanas la paraliza. Prefiere quedarse en México con papeles menores antes que arriesgarse a un episodio en otro país del que no podría salir fácilmente. Y luego está el tema económico. Aunque su imagen sigue siendo rentable para marcas de ropa y belleza, los ingresos ya no son los de antes. Ella vive en un departamento que compró en su mejor momento. Pero los gastos médicos, la terapia intensiva y la falta de trabajos estables han mermado sus ahorros.
Amigos cercanos dicen que ha tenido que vender joyas y algunos regalos de campanas antiguas para cubrir tratamientos privados que no están incluidos en el seguro de la ANDA. Ella nunca lo admitiría públicamente. Su orgullo es inmenso, pero la presión financiera es otra losa que carga en silencio. La relación de Ella Welden con su familia siempre fue presentada al público como un ejemplo de unión y valores tradicionales. En entrevistas antiguas hablaba de su madre, Mónica, como su mejor amiga y confidente, de su padre, un empresario discreto que prefiere mantenerse lejos de los reflectores, y de sus dos hermanas mayores con las que compartía fines de semana en Valle de Bravo o escapadas a la playa. Sin embargo, detrás de esa postal idílica existe una dinámica mucho más compleja que se volvió especialmente dolorosa después de la interrupción del embarazo. Mónica, la madre, fue la única persona presente el día que ella salió de la clínica privada en la colonia del Valle. La actriz había pedido que nadie más la acompañara, ni amigas, ni manager, ni pareja alguna. Solo su madre. Regresaron en silencio en el coche. Ella con la mirada perdida en la ventanilla y Mónica con las manos temblando sobre el volante. Desde ese día la madre carga una culpa que no logra quitarse. Siente que, aunque respetó la decisión de su hija, quizás no la acompañó lo suficiente en el proceso emocional previo. En privado le ha confesado a personas muy cercanas que se pregunta constantemente si, de haber insistido más en que continuara el embarazo, hoy tendría un nieto o nieta. Esa duda la carcome y es la razón principal por la que rompe en llanto cada vez que alguien le pregunta por el estado anímico de ella. Con su padre la relación es más distante. Él siempre fue el proveedor, el que pagaba las cuentas sin hacer preguntas, pero nunca el que hablaba de sentimientos. Cuando se enteró del embarazo y de la posterior interrupción, su única reacción fue enviar un mensaje de texto que decía: «Aquí estoy para lo que necesites». Ella nunca respondió. Desde entonces hay un muro invisible entre ambos. En las pocas reuniones familiares, él intenta bromear como antes, pero ella apenas sonríe. Algunos creen que ella le guarda rencor por no haber estado más presente en el momento más difícil de su vida. Otros piensan que simplemente ya no sabe cómo conectar con él. Con sus hermanas la historia es distinta. La mayor, Daniela, abogada de profesión, fue quien investigó clínicas, revisó leyes y acompañó a ella a las consultas previas. La menor, Fernanda, diseñadora gráfica, se encargó de borrar cualquier rastro digital que pudiera delatar el embarazo. Eliminó fotos donde se notaba un leve cambio en la figura de ella. Modificó fechas en redes sociales. Creó coartadas para las ausencias. Ambas actuaron con lealtad absoluta, pero esa lealtad también generó una carga. Ahora cargan con el secreto y con la impotencia de ver a su hermana menor destruida sin poder hacer nada más. En las cenas familiares ya no se habla del tema. Cuando alguien lo roza, ella se levanta de la mesa y se encierra en su antigua habitación. Existe también un primo lejano que, sin mala intención, dejó escapar en una boda familiar que ella había estado embarazada. La frase corrió como pólvora entre tías y primos segundos. Desde entonces, en las reuniones grandes, ella evita las miradas compasivas y las preguntas disfrazadas de curiosidad. La familia cercana quiere filas y negó todo, pero el daño ya estaba hecho. Ahora ella siente que incluso en su propio núcleo ya no tiene privacidad absoluta. A los 25 años, Ella Welden tenía claro cuál quería que fuera su legado. Se recordara como una actriz versátil que trascendió las telenovelas. Tener una familia sólida y, algún día, crear una fundación para ayudar a mujeres jóvenes que quisieran estudiar actuación sin recursos. En entrevistas de 2018 hablaba de querer tener 3 hijos antes de los 35 y de cómo sonaba con verlos crecer entre foros y sets de grabación, como ella creció entre las cámaras. Ese plan se derrumbó por completo. Hoy, a los 33 años, ella mira su vida y siente que no ha dejado huella alguna. Las telenovelas en las que protagonizó ya casi no se repiten. Las nuevas generaciones conocen más a las actrices del momento en plataformas digitales. Su nombre ya no aparece en las listas de las más prometedoras. En privado le ha confesado a su terapeuta que tiene terror a ser olvidada antes de los 40. Que siente que su carrera fue un fuego artificial. Brilló intensamente unos años y luego se apagó sin dejar rastro. En cuanto a la maternidad, el tema es especialmente doloroso. Ella siempre tuvo instinto maternal muy marcado. Cuidaba a los hijos de sus amigas,
Organizaba baby showers, compraba regalos exagerados en Navidad. Ahora evita los eventos donde haya bebés o niños pequeños. En 2 ocasiones ha cancelado viajes porque sabía que irían parejas con hijos. Su ginecóloga le ha explicado que físicamente no hay ningún impedimento para que vuelva a embarazarse, pero ella responde que no se siente capaz de volver a pasar por el miedo y la soledad que vivió. No quiero traer un hijo a este mundo si no estoy entera, dice. En los últimos meses ha empezado a escribir un diario que nadie ha leído. En él plasma recuerdos de la ecografía, pensamientos sobre cómo habría sido su vida con ese bebé, nombres que había elegido. Algunas noches relee las páginas y llora hasta quedarse sin aire. Ese diario es lo más cercano que tiene a un legado de ese hijo que no nació, y al mismo tiempo es la prueba más cruda de que su sueño de maternidad quedó suspendido en el tiempo. Aunque Ella Welden ya no es portada constante, cada aparición pública sigue generando comentarios crueles. En redes sociales hay cuentas dedicadas exclusivamente a criticar su delgadez extrema, sus ojeras, su ropa holgada que intenta disimular la pérdida de peso. Cuando subió una foto en traje de baño en 2024, los comentarios oscilaron entre acusaciones de anorexia y burlas por parecer enferma. Ella leyó cientos antes de desactivar los comentarios. Los programas de espectáculos, que antes la buscaban para hablar de sus romances, ahora especulan sobre supuestos ingresos a clínicas psiquiátricas o posibles adicciones. Ninguna información es cierta, pero la repetición constante ha creado una narrativa que ella no puede combatir. Su equipo de relaciones públicas intentó varias veces desmentir, pero descubrieron que mientras más se defienden, más se alimenta el morbo. Dentro de la industria, la presión es aún mayor. Actrices contemporáneas que empezaron con ella ahora tienen protagónicos internacionales, bodas mediáticas, embarazos anunciados con campañas publicitarias. Cada vez que ella abre Instagram ve a alguna excompañera anunciando que será mamá o estrenando serie en Netflix. El contraste con su realidad es brutal. Algunas de esas mismas actrices le escriben en privado ofreciendo ayuda, pero ella casi siempre responde con monosílabos. Siente que cualquier interacción podría ser usada después en contra suya. También está la presión de la imagen perfecta que ella misma ayudó a construir. Durante años vendió la idea de una mujer fuerte, independiente, siempre sonriente. Ahora que no puede sostener esa fachada, muchos la acusan de victimizarse o de buscar atención. En realidad, ella casi no da entrevistas. Cuando lo hace, habla en términos generales sobre salud mental, pero nunca menciona su historia personal. Eso no impide que la critiquen por callar o por hablar demasiado poco. Ella podría haber convertido su dolor en una causa pública. Podría haber hablado abiertamente sobre la interrupción del embarazo, sobre depresión posaborto, sobre la presión de la industria. Muchas personas cercanas le sugirieron que hacerlo la liberaría y ayudaría a otras mujeres. Ella lo consideró seriamente durante semanas. Finalmente decidió no hablar por varias razones. La primera y más importante, teme que su historia sea utilizada para debates políticos que nada tienen que ver con su experiencia personal. En México, el tema del aborto sigue siendo terreno minado. Ella no quiere convertirse en bandera de ningún bando. Sabe que si habla quienes la aplaudan y quienes la crucifiquen, y no se siente con fuerzas para soportar esa guerra. La segunda razón es su madre. Mónica le suplicó que no lo hiciera público. Ya bastante sufriste, no necesitas que todo el país opine sobre lo más íntimo de tu vida, le dijo entre lágrimas. Ella, que carga con la culpa de ver sufrir a su madre, aceptó. La tercera razón es profesional. Sabe que en la televisión mexicana una actriz que hable abiertamente sobre aborto voluntario y depresión severa puede ser vetada de por vida en ciertos proyectos familiares. Aunque le duela, aún alberga la esperanza de volver a tener un protagónico importante algún día. Y la última razón, quizás la más humana, ella aún no ha procesado completamente lo que vivió. Hablar en público implicaría revivir cada detalle frente a millones de personas, y hay días en que apenas puede levantarse de la cama. Guardar silencio no es cobardía, es la única forma que ha encontrado de proteger el pedazo de sí misma que todavía queda en pie. Hoy Ella Welden sigue luchando en privado. Hay mañanas en que logra salir a caminar con su perra por el Parque Lincoln y siente que quizás algún día vuelva a ser ella.
Hay noches en que no puede respirar y llama a su madre a las 4 de la mañana solo para escuchar su voz. Su historia no tiene a un final feliz ni moraleja clara. Solo tiene la certeza de una mujer de 33 años que perdió mucho más que una relación. Perdió la versión de sí misma que crea invencible. Y ahora, en la intimidad de su dolor, intenta encontrar la manera de reconstruirse sin que nadie más tenga que pagar el precio de sus pedazos rotos.